Hola, buenas tardes. En este video se verá la práctica número 1 de sistemas electrónicos digitales sobre el código de 7 segmentos. Este video será presentado por el alumno Gustavo de Jesús Orozco Carvajal con número de registro 21310158. El objetivo de esta práctica será de que el alumno interpretará un código binario de 17 segmentos mediante la implementación de un arreglo pull-up o pull-down con display de ánodo común o de cátodo común. Descripción: debe implementarse un circuito electrónico para representar mediante 7 LEDs diferentes códigos binarios y usando como entrada 7 switches. Para lograr esto se deberán utilizar los niveles de voltaje establecidos por el estándar. Debe mostrarse en un display de 7 segmentos ánodo común o cátodo común. La conversión de códigos binarios a un código propio de 7 segmentos. El profesor en comentario privado indicará al alumno el tipo de arreglo de resistencia y switch, además del tipo de display. Ahora hablaremos de la teoría de pull-down, pull-up, ánodo y cátodo. Pull-up. Como su nombre indica, esta resistencia tiene la función de jalar hacia arriba, lo que significa que polariza el voltaje hacia el voltaje de fuente, que puede ser más 5 volts o más 3.3 volts. De esta forma, cuando el pulsador está abierto o en reposo, el voltaje en la entrada del Arduino siempre será de 5 volts. Las entradas del Arduino son de alta impedancia, lo que significa que la corriente que circulará por esa línea sea mínima en el orden de los microamperios, por lo que el voltaje que cae en la resistencia pull-up es mínimo y tenemos casi el mismo voltaje de fuente en la entrada del Arduino. Pull-down. En la configuración pull-down, cuando el circuito está en reposo como se muestra en la imagen de arriba, la caída de tensión en la resistencia es prácticamente cero. En cambio, si pulsamos P1, dejará pasar la corriente y tendremos una diferencia de potencial de 5 volts. Ese es el uso normal del estado low y high. Ahora hablaremos del display 7 segmentos de cátodo común. El display cátodo común es aquel que tiene el pin común conectado a los negativos de los LEDs, cátodo. Eso significa que este tipo de display se controla con unos lógicos o con voltaje positivo. El arreglo para un display de cátodo común sería el siguiente. Ahora el display de 7 segmentos de ánodo común. El display ánodo común es aquel cuyos ánodos están conectados al mismo punto. Ese tipo de display es controlado por ceros, es decir, que el microcontrolador o MCU o microprocesador le asigna a cada segmento un cero lógico, también conocido como tierra digital. El esquema o diagrama del display de 7 segmentos en ánodo común es el siguiente. Datos generales. De materiales utilicé 14 resistencias de 68 ohms, 7 resistencias de 330 ohms, un deep switch, una protoboard, una fuente que en mi caso utilicé un Arduino y un display de ánodo común. Y mi circuito fue un circuito pull-up con ánodo común. Ahora seguiremos el video para realizar los cálculos y las mediciones con el multímetro. Ahora en la parte de los cálculos, primero que nada, mi práctica la hice con LEDs de color rojo, LEDs opacos de color rojo, los cuales se utilizan 2 volts y de corriente 0.2 amperios. Y lo de los 7 segmentos, 1.8 volts y 10 mil amperios. Para para calcular la resistencia de los LEDs utilizamos el valor propuesto que es 3.5 volts menos el voltaje que utiliza el LED de color rojo que son 2 entre la corriente que utiliza que son los 0.02 amperios, el cual me dio 75 ohms. Yo utilicé resistencia de 68 ohms porque son las comerciales. Y ahora para la RS utilicé el valor de la fuente menos los 1.8 de los 7 segmentos entre los 10.000 amperios, el cual me dio 320 ohms. Y en la cual utilicé resistencias de 330 ohms porque son las comerciales. Y para RP hice casi lo mismo, utilicé el valor de la fuente que es 5 volts menos los 3.5 del valor propuesto dividido entre 0.02 amperios, la cual también me dio 75 ohms. Ahora en la parte de la medición comenzaremos conectando la fuente, que en mi caso fue un Arduino que estaba conectado a mi computadora. Después de ello subiremos uno de los segmentos del deep switch para poder así conseguir un cero lógico. Y ahora mediremos hasta el final de la resistencia y el comienzo de la pata de LED y como podemos ver nos está dando 0 en voltaje.
Ahora mediremos uno de los LEDs encendidos que nos da 3.3 volts, que es el segmento A. Ahora voy a encender los demás segmentos del deep switch para así tener una G, que es la parte de la inicial de mi nombre. Para la letra G en binario, yo determiné que sería 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Esto debido a que el segmento B es el único que está apagado. Bueno, aquí se ve que está encendido el otro LED, pero este es porque es el punto del display. Y determiné que en decimal sería 95 y en octal 137. Y esta es la simulación en Proteus de mi circuito. Aquí podemos ver el display, las resistencias, los LEDs, la fuente y el deep switch ahí abajo. Y por último, en el análisis de errores, me di cuenta de que tengo que mejorar el manejo y organización de componentes, ya que pues en algunas partes de mi circuito, pues una de las cosas, los LEDs por ejemplo, a veces se salen del lugar y pues tenía que volver a tener que hacer todo eso. Y en conclusiones, con esta práctica puede comprender los temas de ánodo común, cátodo común, pull up, pull down, así como el funcionamiento de los displays. Y aquí en la bibliografía, esos son los sitios web que utilicé como referencia para el video de esta práctica.